Bien, vamos. El tema, hermanos, justamente ahora estamos 31 de enero, mañana 1 de febrero, ya, hermanos, se estará repasando en las iglesias, ¿no? En la escuela sabática, esta lección que hemos estudiado, ¿no? Habrá que compartir, hacer preguntas, ¿no? De aquello que no hemos entendido tal vez, y entre todos, pues entender y practicar, ¿no? Todas las cosas que Dios nos enseña a través de su palabra. Ahí está el título, hermanos. No sé si alguien puede leer el título, ahí está en la pantalla, si es que se ve la presentación. La ira del amor divino. Gracias, hermano. Entonces, sí se ve la presentación, ahí dice, pues, la ira del amor divino. Es lo que hemos estudiado durante esta semana acerca de la ira, ¿no? Si alguien quiere hacer un comentario, un resumen, ¿no? Breve de la lección que hemos estudiado, o de repente quiere hacer alguna pregunta ya, ¿no? Que algo que no ha podido entender en esta semana, ¿no? A ver, hermanos, compartan ustedes brevemente, a ver, ¿qué es lo que han entendido, ¿no? ¿Qué han entendido de la lección, hermanos? Y que hay que compartir también, si hay que compartir, hermanos, algo que está en nuestra mente, en nuestro corazón, y queremos, pues, que otras personas también sepan, ¿no? Aquello que hemos entendido. Prende tu micro, hermano, hermana, y Hermano puedas Justo, participar. Sí, hermana, participa, hermana. bueno, de lo que yo he aprendido, es cierto, de que la ira de Dios no tiene nada que ver con la ira que tiene el ser humano. O sea, muchas veces se dan ejemplos de cosas que hace el hombre, como para que entendamos un poco cómo es lo que hace Dios. En este caso, la ira de Dios es la respuesta justa, ¿cierto? Al pecado, a la desobediencia. eh, Dios es un amor, tiene un amor por su pueblo que es infinito, o sea, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y cuando habla de la ira, habla del juicio, no es que esté hablando de un enojo irracional de Dios. Dios es un Dios justo y Él no puede convivir con el pecado. O sea, hasta ahora ha tenido misericordia, ¿cierto? Para que todos vayamos a Él y podamos tener esa vida eterna que Él quiere que tengamos. Pero Él no va a lidiar siempre con la maldad, porque la maldad hace daño a sus hijos, a los que Él ama. Bueno, y no es que Él no ame a los pecadores, Él los ama y los ve que también sufren y se hacen daño con este pecado. Entonces el pecado tiene que ser destruido de raíz, ¿ya? Y cuando habla de eso, de la ira de Dios, habla de eso, de la destrucción del pecado. Gracias, hermana. Ahí está, hermano, los comentarios de nuestra hermana respecto a esta lección. Tal vez, hermano, hermana, tú tienes también preguntas y algunos comentarios, puedes participar. ¿No? El asunto es entender, ¿no? Respecto a la ira de Dios, la ira también del ser humano, ¿no? Hay una diferencia, como comenta nuestra hermana, ¿no? Y justamente la Biblia hace una diferencia, ¿no? De la ira de Dios y la ira del ser humano, ¿no? A ver, participen, hermanos. Bueno, en la lección del folleto, en el folleto Escuela Sabática, hermanos, hay un breve resumen también de la lección y hay un examen, preguntas, ¿no? Para evaluar, ¿no? ¿Qué tal hemos entendido? ¿Cómo podríamos responder esas preguntas? Ahí está el título, viernes 31 de enero, está el título para estudiar y meditar, dice, ¿no? Y vamos a ver el comentario, ¿no? En primer lugar, nos sugiere leer un capítulo, ¿no? De un libro, el libro dice que es Patriarcas y Profetas, el título de ese capítulo dice La idolatría en el Sinaí, ¿no? Entonces, uno puede leer este libro, hermanos, para poder entender un poco más, ¿no? Y hermanos, aquí en los comentarios, ¿no? Que se han tomado también del
espíritu de profecía, dice así, ¿no? En el contexto del pecado del becerro de oro, acordémonos, hermanos, el pueblo de Israel al salir de Egipto, ¿no? Eh, recibió la tabla de los 10 mandamientos verbalmente por parte de Dios y también en forma escrita en 2 tablas de piedra a través de Moisés. Dios pues hace un pacto con este pueblo, ¿no? Pueblo de Israel, que es libertado, ¿no? De Egipto. Y hermanos, el problema es de que ellos, cuando vieron que Moisés no venía, pasaban los días y no venía, ellos pensaban que Moisés ya habría tenido algún accidente, habría fallecido. Entonces la gente decía pues al hermano de Moisés que quedó allí con los israelitas, a Aarón le dijeron, algo le ha pasado a Moisés, así que tú dirígenos, haz dioses que nos puedan dirigir, ¿no? Entonces, el problema, el gran problema, hermanos, es que las costumbres que había allá en Egipto, las tradiciones y costumbres, como en todo pueblo hay, hermanos, es que allá se hacían pues imágenes, esculturas, para pensar que esas imágenes, esculturas, era pues Dios o representaciones de Dios a los cuales ellos pues veneraban o adoraban, ¿no? Entonces era el becerro, seguramente hoy en día también los egipcios seguirán adorando también, ¿no? O generalmente la gente dice reverenciando, ¿no? Con esas imágenes a Dios a través del becerro, ¿no? Y así, en diferentes culturas hay diferentes dioses, como se dice en la cultura inca, se adoraba al sol, su primer, ¿no? Dios que era el sol, y por eso hay un Inti Raimi, quiere decir, Inti es en quechua, no sol, Raimi fiesta, Inti Raimi, entonces el 24 de junio siempre se celebra eso en el Cusco, son tradiciones y así. Entonces, Aarón dice pues a los israelitas, a ver, tráiganme vuestros aretes de oro, todo lo que tienen de oro. Y entonces él eh, hace que, bueno, dice que, pues seguramente no, me imagino que diluye, ¿no? Pues el oro, ¿no? Y pues ahí hace la escultura, dice esculpe, o sea, él hace, ¿no? Con buril, con todo, ¿no? Hace un toro, un becerro de oro. Él lo hace, así dice la Biblia. Y entonces dice, pues no, ahí está. Este es el Dios que nos ha sacado de Egipto. Al becerro, dice, no, es lo que hoy en día las culturas también dicen, ¿no? Una imagen y todo le hacen culto y dicen, no, ahí es la representación de Dios, que Dios es el que nos está guiando, Señor de tal lugar, de tal lugar. Todo pueblo hay eso. Y Dios que está viendo, hermanos, se molesta, se aira. Ahí viene la ira, hermanos. Eso es lo que le aira a Dios. Ya este pueblo se perdió. Y entonces a Moisés no le dice pues que ya va a destruir completamente a todo ese pueblo de Israel y de Moisés iba a ser otro pueblo. Mira, Moisés, yo voy a ser otro pueblo, porque este pueblo ya se ha despiadado, ya sé que Dios con su ira dice voy a destruirlo. O sea que eso es terrible, es pecado, o sea, lo han cambiado, ¿no? Al Dios verdadero que les ha hablado hace poco nada más, los 10 mandamientos, han hecho un pacto, dicho vamos a obedecer, pero eh, y ya bajo una circunstancia de que Moisés no estaba, ya están adorando ahí al becerro de oro, hermanos. Entonces ahí se manifiesta la ira de Dios, hermanos, ¿no? Entonces ese es un problema, hermanos, que hay que entender y está ahí, leer en la Biblia, ¿no? No recuerdo ahora los capítulos que están aquí escritos en la Biblia, pues hermanos, hay que leer, hay por lo menos unos 3 capítulos y justamente en este libro, ¿no? Ahí ya se mencionan esos 3 capítulos de la Biblia. Estaba leyendo personalmente esos capítulos y hermanos, es para reflexionar bastante, ¿no? ¿Qué es lo que le aira a Dios, hermanos? ¿Qué es lo que le aira a Dios?
Entonces vamos a ver lo que dice brevemente algunos comentarios. Dice aquí, los israelitas, hermanos, eran culpables de haber traicionado a un rey que los había colmado de beneficios y cuya autoridad se habían comprometido voluntariamente a obedecer. El rey es Dios, pues no, lo traicionaron a Dios de esa manera. El comentario nos dice así, Dios les había bendecido, pero ellos lo traicionaron, pues a Dios, ¿no? Entonces, ahora ellos se habían comprometido voluntariamente, ¿no? Nadie les había obligado. Ellos dijeron, vamos a obedecer esos mandamientos que Dios había dicho. Continuamos con el comentario. Dice, para que el gobierno divino, hermanos, pudiera ser mantenido, para que el gobierno divino pudiera ser mantenido, hermanos, debía hacerse justicia con los traidores. ¿Entienden, hermanos? ¿Entendemos esto? Para que el gobierno divino, o sea, en el gobierno de Dios, hermanos, ¿no? Se mantenga ese gobierno de Dios, que Dios está gobernando, entonces se tenía que hacer justicia, pues con esta traición, con los traidores, había que hacer justicia. ¿Cómo resolver ese problema, hermanos? Bueno, cuando Moisés escuchó que Dios lo iba a castigar, lo iba a destruir a todo este pueblo, hermanos, Moisés intercedió por este pueblo. Él, me imagino, postrado, clamó y dijo, no, Señor, cambia de idea, no, de pensamiento. ¿Cómo vas a destruir? ¿Qué van a decir los egipcios? Que lo has sacado para destruir. Señor, por favor, perdona, perdona. Intercedió, hermanos. Moisés hizo eso. Pero, hermanos, cuando llegó Moisés, ¿no es cierto? Y vio la realidad de que hicieron ese becerro de oro, hermanos, se molestó. Uy, la ira de Moisés era terrible, hermanos. Él rompió la tabla de los 10 mandamientos, hermanos, deshizo, ¿no? Lo convirtió en polvo a este becerro, hermanos, de oro, lo puso les hizo tomar a todos, hermanos, hubo pues ahí bastante muerte, había ahí, hermanos. Porque Moisés dijo, a ver, ¿quiénes están de parte de Dios? ¿No? Y solamente los levitas estaban de parte de Dios, hermanos. Ya agarren su espada, maten a sus familiares, a todos los que, o sea, a los que no querían unirse, pues no estaban de parte, sino querían la tradición. Y han matado a diestra y siniestra, hermanos, a sus mamás, papás, hermanos, todos que no, que se han ido, pues no, a la idolatría. Y entonces por eso la tribu de Leví, pues fue considerada no como servidores de Dios. Esa es la ira de Moisés, hermanos. Ahí está, se dan cuenta, hermanos. Claro, él estaba intercediendo delante de Dios que no veía la realidad. Y Dios, pues, hermanos, la ira de Dios, ¿no? Em, ahí quería destruir completamente a este pueblo. A pesar de eso, hermanos, intercedió Moisés y quedaron, pues, ahí, ¿no? Todavía vivos ahí Israel, aunque algunos murieron. Y hermanos, fue así, ¿no? Entonces, para que el gobierno divino, hermanos, o sea, en la iglesia también hoy en día, para que el gobierno de Dios en la iglesia se mantenga el gobierno de Dios, ¿se tiene que hacer justicia o no se tiene que hacer justicia con los traidores? Digamos, nosotros somos traidores, digamos, ¿no? Se tiene que hacer justicia. Pues, ¿qué va a decir la gente, hermanos? ¿Qué va a decir la gente si nosotros ahora en la iglesia vamos a llevar un becerro de oro, vamos a poner y vamos a decir, este es nuestro Dios que nos ha salvado, no una representación, o en este caso no haremos becerro, sino una figura, una foto del Señor Jesucristo en la cruz, o una escultura vamos a hacer, ¿no es cierto? ¿No? De Jesús o de Dios, lo que nos imaginamos de Dios, que es así su foto, y poner un cuadro allí y le vamos a adorar, vamos a venerar ese cuadro. No es una traición eso, hermanos. O sea, cambiar a Dios con esa figura porque, hermanos, el segundo mandamiento específicamente decía o dice, no te vas a hacer figuras ni esculturas de las cosas que hay arriba en el cielo, que es Dios, ¿no? Ni abajo en la tierra, ni lo que hay debajo de la tierra en las aguas. No te vas a inclinar a ellas. Eso es pues hacer reverencias, hermanos, ¿no? ¿No? Eh, o adorar también, ¿no? Porque yo soy Dios celoso, dice, Dios celoso. Castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero hago misericordia a millares de generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hermanos, mm,
El asunto es entender eso justamente, ¿no? Y aplicarlo a nosotros mismos, ¿no? Entonces, para reflexionar, hermanos, ¿cómo se va a mantener el gobierno de Dios en la iglesia? ¿Dónde estamos? En el grupo, donde estamos, en este grupo Zoom también, hermanos. ¿Cómo es que Dios está gobernando o es que nosotros estamos haciendo las cosas a nuestra manera, a nuestro gusto, estamos hablando lo que queremos, estamos yendo con nuestro capricho, ¿no? O estamos haciendo prevalecer lo que dice la palabra de Dios y deberíamos también estar practicando conforme a lo que vamos estudiando? Así se mantendría pues el gobierno de Dios, ¿no? Dios diríamos está gobernándonos a nosotros, pero si lo traicionamos de esa manera, hermanos, pues, Dios tendría que hacer justicia, ahí viene la ira de Dios. Sin embargo, dice aquí, hermanos, aún entonces se manifestó pues la misericordia de Dios. A pesar de eso, hermanos, también se manifestó la misericordia de Dios ahí, con aquellos no levitas, no que fueron celosos también con las cosas de Dios, se arrepintieron, y mucha gente, israelitas también, no de las otras tribus, se arrepintieron y quedaron pues ahí, hermanos, no, no todos han muerto, pues hermanos. Mientras, hermanos, sostenía el rigor de la ley, les concedió libertad para elegir y oportunidad para que todos se arrepintieran. Entonces había, hermanos, en base a la ley de Dios, entonces ellos podían elegir arrepentirse o no arrepentirse, pues, ¿no? Entonces nosotros tenemos que reflexionar en eso. Tenemos libertad de arrepentirnos o no también, pues, hermanos. Pero ahí está la justicia de Dios, hermanos, ¿no? Como también la misericordia de Dios que nos da libertad, hermanos. Es Dios el creador y tiene todo el derecho, hermanos, ¿no? Para Él darnos vida o no darnos vida también de Él viene, pues, hermanos, ¿no? Es Dios y es, eh, personalmente para mí, Dios es santo, es puro, no hay nada de pecado, nada de maldad en Dios, ¿no? Es justo y es amor misericordioso, ¿no? No hay ningún error, ¿no? En Dios. En el ser humano podemos equivocarnos, nosotros sí, nosotros nos podemos equivocar, pero Dios no. Únicamente fueron pues exterminados, ¿quiénes, hermanos? Los que persistieron en la rebelión. Entonces, ¿quién es esa persona que se revela, hermanos? ¿Quién es? Es decir, uno, ¿no? Por decir, estamos en esta sala, decía, qué tontería, decimos, están perdiendo su tiempo, que esto, aquello, y luchamos, ¿no? En contra, incluso, ¿no? Criticamos, hacemos cosas, planificamos para destruir. Entonces, ese es el rebelión, pues, hermanos, rebelión. O sea, tú conociste a Dios, hiciste un pacto con Dios, pero después dices, qué tontería, y te rebelas contra Dios. El rebelde es así, pues no, hermanos. Pero a pesar de eso, hermanos, si por algún motivo, como el hijo pródigo rebelde también, se arrepintió y volvió pues a casa y Dios tiene misericordia, hermanos. Entonces, únicamente fueron exterminados. ¿Quiénes? Los que persistieron en la rebelión. Era necesario, hermanos, castigar ese pecado para atestiguar ante las naciones circunvecinas cuánto desagrada a Dios la idolatría, hermanos. Cuánto desagrada a Dios la idolatría. Parece un asunto inocente, ¿no? Eso de la idolatría. No, esto lo vemos como cultura ahora, ¿no, hermanos? Pero, hermanos, es desagradable para Dios. Al hacer, hermanos, justicia en los culpables, hermanos, Moisés, ¿no? Como instrumento de Dios, debía dejar escrita, pues, ¿no? Una solemne y pública protesta, ¿no? Contra el crimen cometido. Ahí está escrito en la Biblia, hermanos, esa protesta que se ha hecho, ¿no? Contra ese crimen cometido, pues, en esa oportunidad, hermano. Como en lo sucesivo, los israelitas debían condenar, hermanos, la idolatría de las tribus vecinas, ¿no? Sus enemigos podrían acusarlos de que, teniendo como Dios a Jehová, habían hecho pues un becerro y lo habían adorado en Oreb, hermanos. Cuando así ocurriera, hermanos, aunque obligado a reconocer la verdad vergonzosa, hermanos, Israel podría señalar, pues no, la terrible suerte que corrieron los transgresores. Claro, podemos ahora decir, ahí está.
lo que ha pasado. Los transgresores en que han quedado, pues han muerto, pues hermanos. Los rebeldes, ¿no? Los que no se arrepintieron. Como evidencia de que su pecado no había sido sancionado o ni disculpado, ¿no? Dice aquí, el amor no menos que la justicia, hermanos, el amor no menos que la justicia exigía que este pecado fuera castigado. Hermanos, eso es amor, hermanos. El hecho de erradicar el mal, hermanos, esa es una manifestación del amor de Dios, ¿no? A través de la justicia. Pero si no hay amor, hermanos, entonces se permite nada más, pues no. Se convive con el pecado, pues hermanos, ¿no? Es porque no hay amor, pues hermanos, no hay amor. A veces se piensa equivocadamente así, ay, me consiente hacer todas las cosas malas, papá y mamá, de repente a los hijos, y piensa que así están amando. No, pues el amor no va a permitir que haya alguna injusticia, algún pecado, alguna cosa mala. No, pues cuando hay amor se va a desterrar lo que es malo, porque lo malo, o sea, el pecado, pues hace daño y al final destruye. El amor, no menos que la justicia, exigía que este pecado fuera castigado. Por obra de la misericordia de Dios, miles de personas sufrieron para evitar pues la necesidad de castigar a millones, a millones. Es así, hermano. Para salvar a muchos había que castigar a los pocos, en este caso a los rebeldes, ¿no? Bueno, ahora viene el examen, hermanos, examen, preguntas para dialogar. A ver, dice aquí, ¿por qué crees que tantas personas tienen dificultades, hermanos, con el concepto de la ira divina? Esta pregunta, ¿por qué crees que tantas personas tienen dificultades con el concepto, qué concepto, hermanos, de la ira divina? A ver, ¿alguien quiere responder? ¿Por qué crees que hay tantas personas que tienen esa dificultad con el concepto de la ira divina, ¿no? El Entender. problema, hermano, es que humanizan la ira de Dios, se la comparan con la ira humana y no tienen nada que ver una con la otra. Amén, hermano. Sí, pues, hermanos, como dice nuestra hermana, el ser humano pues no conoce a Dios y entonces, y tampoco de repente uno no lee la Biblia, la palabra de Dios, para entender el por qué, hermanos. Entonces tienen conceptos pues humanos nada más, ¿no? Hay conceptos humanos, de ahí que uno humanamente pues califica a Dios como injusto, como criminal, como todo, ¿no? Cuando lee, por ejemplo, el Antiguo Testamento, dice, no. Y entonces, ¿por qué? Porque no lee la Biblia. Por ejemplo, yo me puse a leer esos 3 capítulos, hermanos. Ahí está la fuente de la verdad. ¿Qué comentario ni qué comentario, hermanos? Ahí, la fuente, que es la Biblia, cuando uno lee, hermanos, es para realmente decir, qué terribles somos los seres humanos, hermanos. Cuando tú lees la misma Biblia, hermanos, ahí uno recién se da cuenta. Porque a veces escuchamos comentarios del tal pastor, de hermano, y aquí también comentamos y todas cosas, ¿no? No damos en el clavo, pues, hermanos. Cuando no leemos la Biblia, hermanos, no entendemos realmente la verdadera realidad que pasó en esos momentos. Entonces es para caerse de espaldas, es para caer de rodillas, para decir qué terribles somos los seres humanos, hermano. Cuando leemos la Biblia, recién entendemos. Entonces la gente que no lee la Biblia, entonces se guía por lo que dice la gente nada más, por los comentarios. Y entonces pues cuestionan a Dios. Por eso hay muchos grupos religiosos que se dicen ser cristianos que han anulado, ¿no? La mitad de la Biblia en el Antiguo Testamento y solamente estudian el Nuevo Testamento porque creen que en el Nuevo Testamento que Dios es bonito y en el Antiguo Dios era malo. Y entonces, pero vamos a ver que en el Nuevo Testamento también es la misma ira de Dios se manifiesta. Es igual. Y eso es lo que dice la Biblia, hermanos, ¿no? Que Dios no cambia. Es el mismo de antes, de ahora y de siempre. Dios no cambia, hermanos. Es el mismo. Bueno, entonces ahí está. Otra pregunta dice, ¿qué te ayuda a entender ese concepto? A ver, hermanos, ya, bueno, yo había dado respuesta de que la lectura de la Biblia es la que da a entender realmente, ¿no? Este concepto, ¿no? De la ira
de la ira de Dios, ¿no? El, eh, bueno, hermanos, aquí la pregunta 2 dice, ¿qué problemas surgen siempre que las personas, a ver, qué problemas surgen, hermanos, siempre que las personas procuran, dice, vengarse? A ver, hermanos, ¿qué problemas surgen, no? ¿No? Siempre que las personas procuran vengarse, ¿no? Cuando nosotros queremos vengarnos, la persona se quiere vengar, ¿qué problemas surgen, hermanos? Pero dice aquí, pero que nunca ocurren, pero esos problemas nunca ocurren cuando la venganza es dejada en manos de Dios. ¿Alguien quiere contestar, hermanos? A ver esa pregunta. Sí, hermano, Prenda muy su buenos mic. días con todo. Buen día, hermano. A Hermano, ver, hermano, ¿qué problemas surgen? A ver. hermano, hay veces la humanidad carnalmente reaccionamos rápidamente. Alguien me hace mal a mí y yo hay veces lo primero que quiero, se me viene a la mente quizás, me hizo mal y lo tengo que hacer igual, ¿no? O devolver o no saludarle o algo, me pongo mal, me enojo con ellos, ¿no? Con esa persona. Lo grave que estoy haciendo es que no lo estoy perdonando humanamente a mi prójimo y lo peor, lo grave es que Dios me estoy cargando más mal, más ira, más pecado me estaría sumando yo. Pero si entrego a todo a Dios, sería digno para Dios y para mí más también. Eso debemos poner en práctica humanamente, clamar a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento de perdonar a nuestro prójimo para no cargarnos más pecados. Eso creo que me da de entender esto, hermano. Muy bien, hermanos. ¿Alguien más quiere participar, hermanos, dar respuesta a esta pregunta? ¿Qué problemas surgen cuando nosotros nos vengan? Seguramente hemos cometido esos errores, hermanos. Antes Así de es, ¿no? conocer a Dios o Justo. conociendo también a Dios, de repente nos hemos vengado y nos hemos metido en problemas. Sí, hermano, a ver, participe, Eh, hermano. sí, hermano, bueno, el juicio es de Dios, es de Él. Nosotros no debemos juzgar al hermano y, bueno, vengarse cae dentro del juicio, porque debemos recordar de que Dios nos ofrece el perdón a todos, y así como Él nos perdona, nosotros también debemos perdonar. Pero existe otra parte donde dice la oración y perdónanos como nosotros perdonamos. Si nosotros no somos capaces de perdonar, nuestros pecados tampoco van a ser perdonados, porque de la misma forma que nosotros perdonamos, asimismo vamos a ser perdonados. Entonces, debemos pensar en eso, en que el juicio de Dios es un juicio justo. Había en el tiempo de los israelitas la ley del talión, no sé cómo se llamaba, eso el ojo por Talión. ojo, diente por diente, ¿sí? Y resulta de que también existía esto de las ciudades de refugio, como hablábamos la otra vez, porque hay cosas que el ser humano no hace a propósito, pero la otra persona que está sufriendo el agravio o el problema, ¿cierto? No lo siente de esa forma y lo único que quiere es vengarse. Las ciudades de refugio era justamente para que esa persona recibiera justicia, no fuera acusado o no fuera muerto sin haber recibido un juicio justo. Todos merecemos un juicio justo. Y el Señor es por eso que nos dice de que el juicio debemos dejárselo a Él, porque nosotros no somos justos. Y además que somos pecadores. Muy bien, hermana. Sí, pues, hermana, justamente aquí en la Biblia yo encontré, hermanos, aquí, miren, en Santiago, capítulo 1:20, da una respuesta importante, ¿no? Voy a leer desde el 19, ahí está la Biblia en la pantalla, dice, esto lo saben mis amados hermanos, dice, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, dice. Ahí dice que nosotros debemos ser tardo para la ira. El ser humano nos airamos, pues hermanos, pero acá está aconsejando que seamos tardo para la ira, o sea, no airarnos, pues hermanos. Pues, ¿por qué? ¿Por qué? Hermanos, dice aquí el 20, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que humanamente nuestra ira, hermanos, no obra la justicia de Dios. No obra. Nos vamos a equivocar, sí o sí, hermanos.
nos vamos a equivocar. Así Hermano que Justo, buenos días. sí, sí, buenos días, hermano. Participe, eh, Sí, hermano, nuestro pastor Salomón. Participe, pastor. buenos días con todos los presentes, Bueno, hermanos. Acá yo soy friolento, ¿no? He venido de una ciudad frío y el mínimo frío acá también ya me afecta. Muy bien, hermanos. La pregunta dice, ¿qué problemas surgen siempre que las personas procuran vengarse? Y un pasaje bíblico dice, no, no pagues el mal con mal, dice, ¿no? Entonces, un problema que surge, ya no seríamos nosotros parte de la solución, sino estaríamos siendo parte del problema, ¿no? Agradándolo cuando nosotros queremos vengarnos o aplicar justicia humana, ¿no? Esa justicia ya no es aplicada por el hombre con amor, sino dice por impulso, ¿no? Puede ser por cólera, rabia, descontento, espíritu de repente, ¿no? De resentimiento, ¿no? Eso nos lleva a los seres humanos a actuar y somos parte, ¿no? Oye, o sea, el pecado te hace el mal y tú ahora si no estás con el Señor o le permites que el mal gobierne en ti, ahora eres títeres también del mal y del pecado y puedes ser destruido por Dios, ¿no? Porque Dios puede destruir incluso a su propio pueblo cuando el pueblo está en condición de pecado, de rebeldía. Porque Dios ama, dice, al pecado, perdón, ama al pecador, pero si el pecador no abandona el pecado, va a ser lamentablemente destruido por el Señor. La ira divina va a caer sobre él porque él persiste en el mal y en el pecado. La lucha de Dios es contra el pecado y contra el mal y contra la injusticia y todos sus derivados. Entonces, si el ser humano, por más que pertenezca al pueblo de Dios, o sea, del pueblo pagano, no interesa de qué nación seas, si estás practicando el mal o el pecado está gobernando en ti, lastimosamente dice, no, Dios porque ama al resto de sus criaturas, porque quiere proteger a sus criaturas, Dios te puede destruir, siempre y cuando estés en pecado o estés haciendo el mal. Porque la lucha de Dios, la lucha de la ira, del amor divino, es contra el pecado, y es contra el mal, es contra la injusticia. Y eso nos amén. da un concepto correcto, ahora dice, ¿no? Para poder entender, ¿no? La ira de Dios. La ira de Dios no es otra cosa que su juicio contra el mal y contra los que practican el mal. Hay un ejemplo en nuestra lección, yo voy a leer, mira, ¿ya? Para que podamos captarlo, dice, ¿no? Y acá de repente los que son padres de familia van a sentirse más identificados a diferencia de un soltero, ¿no? Dice, cierto día una madre salió al patio trasero de su casa para buscar algo, ¿no? Y vio que su hija adolescente, ¿no? No estamos hablando de cada niñita, sino una adolescente, estaba siendo, dice, agredida sexualmente por su propio tío, dice. Imagínate cómo habrá reaccionado la madre, una imaginación, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿debería esta madre ir a su habitación y limitarse a orar por esa situación? ¿O debería intervenir para detener tanto al pecado como al pecador? Eso es exactamente lo que Dios hace, ¿no? Dios no solamente está mirando el pecado, el mal, cómo maltrata a sus criaturas, cómo abusa a sus criaturas, sino Dios dice, no, actúa. Entonces, cuando Dios ve que se está practicando el mal, el pecado y la injusticia, la ira de Dios se enciende y actúa, ¿no? Actúa acá, ¿cómo se llama esta palabra? Activamente para detener el pecado y para detener al pecador. Eso es exactamente lo que toda la lección de toda la semana quiere que captemos, esa imagen, ¿no? Dios está actuando para detener el pecado y detener al pecado. Amén, hermano. Nosotros, Amén, pastor. humanamente, ajá, humanamente nosotros estamos viendo, ¿no? Ya es la rebeldía, la dureza de corazón lo que nos lleva a la desobediencia. Ujú. Pero Dios no nos odia, la ira no es odio, ¿no? La ira es, ¿qué cosa? Es una respuesta amorosa y justa ante un acto injusto, un acto negativo donde está operando el mal y el pecado. Amén, Entonces, amén. de esa manera, mis hermanos, es lo que quería aportar y Muy también bien. ver, ¿no? La esencia de la lección de esta semana. Gracias, gracias, pastor. Hermano, sí, pues, justo anoche escuchaba un testimonio, ¿no? Un testimonio interesante, ¿no? Ahora es una hermana nueva en nuestra iglesia,
y conversábamos ahí, ¿no? Y contaba ella, ¿no? No, por ejemplo, que tenía su pareja, pues lo quería, lo amaba a su pareja, pero pues ella, en el negocio, por ejemplo, que tenía, ella, bueno, el negocio que tenían, ella quería siempre, trataba con justicia las cosas, las medidas sobre todo, ¿no? Del producto, entonces, pero el esposo no tenía ese concepto, no tenía que aprovecharse, no, tienes que hacer pasar con esta medida esto, aquello, pero ella no estaba de acuerdo, era firme, ¿no? Firme en el asunto, no puede ser eso, ¿no? En vez de ser bendecido, pues no vas a ser bendecido, ¿no? Decía, ¿no? Entonces, el asunto es de que contaba de que en ciertas situaciones familiares, ¿no? La, bueno, ella, la que hoy es nuestra hermana, decía, hay un hilo pequeño, delgado que nos está manteniendo, ¿no? Si se rompe ese hilo, le dicen, no, ahí se terminó todo, le dicen, no, a su esposo. Y dicho y hecho, hermano, se rompió eso, o sea, seguramente, ¿no? Rompió, ¿no? Ese hilo, o sea, en el sentido de que tal vez fue infiel. Y ahí dijo, te vas. Y así que tuvo que irse, ¿no? El esposo, aunque hay un esposo que lo amaba, que lo quería, no bastante, y tiene hijos, bueno. Y así se mantuvo ahí con sus hijos, bueno. Pero el asunto es de que tal vez por resentimiento, miren cómo es cuando una persona por resentimiento, de repente por venganza o no sé qué, entonces se consigue pues otra pareja, y ya tiene allí otra familia y tantas cosas, pero no es feliz, pues. Entonces hace las cosas así una persona cuando quiere hacer venganza, no sé qué, ¿no? Cuando no estás con Dios, te metes más en problemas, pues. Y así en problemas por acá y por allá, todos sus negocios a la ruina. ¿Por qué? Porque uno no es bendecido también cuando no hace las cosas correctas, pues. Y así, y después, bueno, es largo la historia, después de no sé, unos años, así, apareció por allí en su carro, tomado, y dice, ¿no? Y tocando la bocina en el 2 de la mañana, y entonces sale, ¿no? Y entonces, y entonces ella le encontró pues a él, ¿no? A su ex esposo, entonces le dice, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo esto, le llamó la atención, ¿no? A toda la vecindad estás perjudicando en su sueño y tantas cosas, ¿no? Y así. Y después le dije, y te vas, en este instante te vas. Bajó la cabeza, estaba completamente borracho y le dice, aquí estoy, quiero pedirte perdón, tienes razón. Yo he hecho estas cosas así por venganza, por estas cosas así, y no soy feliz y todo esto, te he engañado y todo. Bueno, yo quiero que me perdones, le dice. Vino a pedirse perdón. Bueno, el perdón se fue, ¿no? Pero el asunto, hermanos, esto cuento, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa, ¿no? Nosotros, hermanos. Cuando nosotros, así, si no estamos con Dios, queremos vengarnos, queremos hacer las cosas, aunque estemos con Dios, pero si queremos vengarnos, nos vamos a meter más en problemas, hermanos. Y así, ¿no? O sea, hay que mantenerse con Dios haciendo las cosas correctas, buenas, ¿no? Bueno, hermanos, ¿de qué manera el juicio de Dios contra Israel después de la rebelión del becerro de oro fue también un ejemplo de la misericordia divina? Entonces, como ya hemos leído el comentario, hermanos, pues hemos visto ahí realmente de que la gente está mirándonos en la iglesia, así como mira al pueblo, y que el hecho ellos hayan dicho que aquí está el becerro de oro, es el Dios que es tan igual como el mundo, hermanos, pues entonces ha tenido que corregirse, pues hermanos, todo eso. Se ha corregido. A los rebeldes que no se han arrepentido, pues han muerto, hermanos. ¿Qué otros ejemplos bíblicos muestran que incluso el juicio de Dios es un acto de amor? Pues ese es un acto de amor, hermanos, para corregir, ¿no? Hoy en día el testimonio que cuento de esa hermana está muy bien. Yo veo, ¿no? Que Dios le ampara, le cuida, a pesar de las dificultades que ella ha pasado, está pasando y todo ello, ¿no? Pero siempre está ahí presente, feliz ella, ¿no? Dios mediante, ¿no?
Bueno, pero entonces, hermano. hermanos, eso es un acto de amor, mm, es un acto de amor, hermanos. Él es las cosas que se pongan de una consulta, ya que ahí está, creo, un hermano pastor. Eh, Cuando Moisés dice, ¿no? A ver, todos los que están de parte de Dios, vengan conmigo, o sea, júntense conmigo, dice, ¿no? Y solamente, o sea, esto es lo que no entiendo, ¿no? Porque solamente el tribu de Leví es lo que se junta con Moisés, ¿no? Y esa opción de juntarse con Moisés era una invitación para todos, ¿verdad? No era solamente para la tribu de Leví. Y entonces, eh, esa invitación ahorita para mí seguro ha habido ah, para todos los que estamos en este grupo. En algún momento hemos recibido esa invitación, ¿no? Entonces, hermanos, los de la tribu de Leví no han muerto. ¿Por qué? Porque se han juntado con Moisés. A pesar que ellos también han estado en esa fiesta, han visto todo, pero cuando llegó el momento, eh, solamente la tribu de Leví no ha, o sea, no ha recibido el castigo. Eso veo, ¿no? Porque es el final de ese, del becerro de oro. Eso me hace reflexionar, ¿no? Porque Mm. si el tribu de Leví no hubiera decidido juntarse con Moisés, también ellos hubieran recibido el castigo, porque el castigo ha sido terrible, en verdad, ¿no? Ha habido una enfermedad y así, hermanos, una reflexión al respecto del becerro de oro, hermano. Muy bien, hermano, tal vez hay un texto bíblico que pueda responder, dice, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué, hermanos? Para que todo aquel que crea en Él, que en Jesús, no sea, se arrepienta, se acerca, crea en Él, significa eso, no acepte el perdón de Dios a través de Jesús, tenga pues vida eterna. Pero ¿qué pasa el que no cree en Jesús? Uno es libre, ¿no? El que no cree, dice ahí mismo la Biblia, en Juan, ¿no? Capítulo 3 dice, el que no cree ya es condenado, dice. Ahí está el juicio de Dios. Ahí está la ira de Dios que se manifiesta, pues, hermanos, ¿no? Bajo la decisión del ser humano. Uno tiene que elegir, elegir. Y en esa oportunidad, como vemos en la Biblia, no se arrepintieron, no ahí los levitas, ¿no? Y se unieron, no solamente ellos, seguramente muchos otros también de las otras tribus, pero pues se mantuvieron, ¿no? Con el perdón de Dios, con la misericordia de Dios. Ese es el amor de Dios, de tal manera Dios nos ama que nos da a elegir. Si queremos la vida eterna, aceptemos a Jesús. Si no queremos la vida eterna, pues rechacemos a Jesús. Eso es, ¿no? Ese es un principio, ¿no? Un común denominador en toda la Biblia. Finalmente, hermanos, dice aquí la última pregunta, aunque entendemos que Dios se indigna justamente contra el mal y juzga con perfecta justicia, pregunta, dice, ¿qué importancia tiene que nos abstengamos de condenar a los demás? ¿Qué importancia tiene que nos abstengamos de condenar a los demás? Y ahí nos dice, discute esto particularmente a la luz de Primera de Corintios 4:5. ¿Qué dice Primera de Corintios 4:5? Por tanto, dice, no juzguen antes de tiempo, dice, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponde. Ahí está la respuesta, hermanos, creo que en este texto bíblico que está diciendo, hermanos, en la pregunta que se había hecho, qué importancia tiene, ¿no? Que nos abstengamos, o sea, no hay que
condenar a los demás, abstenernos de condenar a los demás, ¿no? Eh, Cuán importante es eso, hermanos, porque, hermanos, tal vez al condenar a alguien, ¿no? Yo pueda decir a alguien, mira, tú eres así, así, y yo me estoy condenando a mí mismo, y Dios sabe eso. Yo me estoy condenando porque yo soy otra persona que también hace lo mismo y estoy condenando a otra persona. Entonces, me estoy condenando, entonces, y ya pues, entonces ahí se va a manifestar también la ira de Dios, me voy a perder. Por eso nos dice ahí, hermanos, no hay que abstenerse pues de condenar a los demás, hermanos. Eh, bueno, el tiempo nos ha ganado, hermanos, y el resumen aquí de la lección, hermanos, que hace el hermano Sergio Fustero acerca de este tema, él no presenta ahí con dibujos ahí en un PPT, ustedes ven la pantalla ahí, no justamente miren que Dios fue tan misericordioso, guió al pueblo de Israel, dio agua de la roca, pero también está ahí, ¿no? El terrible problema que surgió, levantaron el becerro de oro y ahí pues no dijeron que era Dios que les libertó a ese becerro. Bueno, y también ahí está, hermanos, pues cómo ellos cruzaron, ¿no? El mar rojo, ¿no? No, sí, hermanos, ¿no? Ahí abrió un camino Dios y ahí está la misericordia de Dios. Entonces, a pesar que hermanos se rebelaban continuamente, hermanos, dice, sin embargo, Dios les tenía compasión, dice, perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. Entonces, hay un ciclo, hermanos, de rebelión continua. Tal vez también se repite hoy en día, a hoy, ¿no? Que uno de repente también se aparta de Dios y otra mente con los problemas vuelve a Dios, otra vez se aparta de Dios, vuelve a Dios y hay ese ciclo, hermanos. Y pero, hermanos, pues la paciencia de Dios también tiene un límite, hermanos. Hermano, Y sí, sí, alguna pregunta, algún comentario, y hermanos. para de repente un poquito ampliarle nomás la pregunta al hermano Raúl Chura, solamente fueron destruidos aquellas personas que tuvieron, que endurecieron su corazón contra Dios, contra sus líderes. Y a veces, si no conocemos la historia bíblica, uno puede juzgar mal a Dios, ¿no? ¿Por qué está mandando a matar, a aniquilar, a exterminar, ¿no? Suena fuerte esos términos, pero cuando uno revisa toda la Biblia, las personas que son destruidas y que serán destruidas en el futuro es porque endurecieron su corazón contra Dios, ¿no? Se rebelaron. Dice. Solo ellos, dice, lastimosamente Dios va a tener que borrarlos, no por amor a su propio pueblo, pero como ustedes también mencionaron algo importante, ¿no? Dios por amor le ha dado al ser humano, le ha dado libre albedrío, ¿no? No puede haber amor, no podemos hablar de amor si es que no hay libertad, pero esa libertad, ¿no? Debe ser usada, dice, ¿no? Sabiamente, responsablemente, ¿no? Teniendo, por eso el libro de Eclesiastés habla también, ¿no? Dice, joven, acuérdate en tu juventud de tu Creador antes de que vengan los días malos, ¿no? Y no digas, estoy descontento, ¿no? Entonces, hermano Raúl, ¿por qué solamente la tribu de Leví? Porque la tribu de Leví, como dice, no tomó su decisión de estar del lado de Dios. Mientras los que fueron destruidos, no tomaron la decisión de mantener su posición porque estaban duros de corazón, no querían ceder. Entonces, eso nos lleva también a una lección, ¿no? Que todas las personas que de repente van a ser destruidas juntamente con el mal y el pecado, es porque endurecieron su corazón y eso fue una decisión personal de ellos. Dios no actúa arbitrariamente, ¿no? Dios es justo. Entonces, eso debe ser también bien comprendido por la palabra de Dios para tener una imagen correcta del carácter de Dios. Dios no es impulsivo, Dios no actúa locamente, Dios no se está vengando de las personas. Acabo de ver, dice, el pueblo lo ha ofendido constantemente y Dios ha mostrado su paciencia, su misericordia y muchas veces ha retirado su ira, dice, ¿no? Entonces, ese es el verdadero carácter de Dios. Acá en todos los temas, el asunto es del carácter de Dios.
Si no tenemos un conocimiento claro de Dios, de repente lo vamos a ver como tirano, como opresivo, como malo, ¿no? Y eso es lo que Satanás quiere que veamos en Dios. Que Dios sea, como dice, de la misma imagen como Satanás lo ve a Dios, lo ve como un tirano, como un ser opresivo, dice, ¿no? Entonces quiere distorsionar el carácter de Dios. Así Eso, es. hermano Raúl, espero le ayuda un poquito a ampliarnos el Ajá. entendimiento y le dé tranquilidad también, porque cuando uno no encuentra una respuesta, no está tranquilo, ¿no? Eso, hermano, justo, que Dios los bendiga Gracias. y Sí, sí, sí. Gracias, pastor. Muy ¿Me bien, disculpa, hermanos. hermano Sí, Jorge? algo más. ¿Puedo hacer un comentario respecto a lo mismo que decía el Sí, pastor? sí, sí, hermano. La misericordia de Dios es tan grande que en ese momento, de los que fueron destruidos 3.000 personas, me parece, fueron matadas por causa de lo que había ocurrido con el becerro de oro, pero no eran 3.000 personas más los levitas, o sea, el pueblo de Dios en ese momento eran como más de 2 millones de personas, pastor, si es que no estoy equivocada. Entonces Dios tuvo misericordia de todo el resto, pero los que realmente en ese momento estaban ya con el pecado hasta los huesos, podríamos decir, porque realmente ya no respetaban a Dios, no respetaban a su líder y no respetaban a los demás tampoco, esos fueron los que finalmente fueron destruidos. Pero Dios tuvo compasión de los demás porque los demás se vieron atraídos o atrapados a lo mejor en esta situación, pero el Señor siempre nos da una oportunidad, el Señor conoce el corazón. Eso quería agregar. Amén, amén, hermanos. Hermanos, el resumen aquí de la lección de del hermano Sergio, lo vamos a dar una lectura rápida. Dice, muchos piensan que Dios es un Dios airado en el Antiguo Testamento y un Dios amoroso en el Nuevo Testamento. Sí, pues así hay muchas personas y aún hermanos y hermanas, a veces piensan así, hermanos, ¿no? De que el Dios del Antiguo Testamento, que como dice aquí, es un Dios airado. Y en el Nuevo Testamento dicen Dios es amoroso. Pero hermanos, ¿qué más comenta? Vamos a ver. Pero en Dios, hermanos, dice Santiago 1:17, no hay mudanza ni sombra de variación. No hay un cambio, no hay, hermanos, no hay variación ni en lo mínimo, hermanos. Es el mismo Dios, ese Dios no creador, el único Dios que tenemos, se ha manifestado en esta tierra a través del Señor Jesucristo. Entonces no hay variación, es el mismo, ¿no? Y es lo que tratamos de entender justo con esta lección, el carácter de Dios. Por lo tanto, podemos encontrar el amor de Dios en el Antiguo Testamento, al igual que la ira divina en el Nuevo Testamento, también vemos eso, ¿no? Tanto el amor como la ira son inherentes al carácter de Dios, pues. O sea, está en el amor de Dios, ¿no? Esa manifestación de la ira también, hermanos, ¿no? Que es santa. Lo que necesitamos conocer es la verdadera naturaleza, hermanos, de la ira divina. ¿En qué consiste, pues, la ira divina? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Que hace el resumen de la lección. Entonces el hermano hace su resumen de esta lección. Vamos a ver aquí, ¿no? Primeramente, no, dice la ira cíclica. Bueno, él lo puso así. En segundo lugar, puso la ira lenta, dice, ¿no? Luego la ira justa, luego la ira irremediable y luego la ira compasiva. Así él lo resume la lección de escuela sabática, ¿no? Y en primer lugar pone la ira cíclica, la que hemos estado comentando. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Como dice Salmo 78, hermanos, ahí en el Salmo 78 repite, ¿no? Cómo han sido libertados de Egipto y todo, y cómo se rebelaban una y otra vez, y cómo se arrepentían, pedían perdón, Dios les perdonaba, ¿no? Y ahí se manifiesta esa misericordia de Dios. La manifestación, hermanos, de la ira divina responde a un ciclo de interacción con su pueblo. El pueblo, hermanos, en primer lugar, se rebela contra Dios y hace cosas horribles, pues, ¿no? En segundo lugar, ¿qué pasa, hermanos? Dios se aira, ¿no?
y retira su protección. En tercer lugar, el pueblo es oprimido por sus enemigos. Como ya no está bajo el amparo de Dios, entonces, hermanos, el enemigo hace y deshace, ¿no? Con la vida de los seres humanos. Entonces, el pueblo es oprimido por sus enemigos. No están con la protección de Dios. Estamos hablando también del pueblo de Israel. El pueblo clama a Dios por liberación. Frente a esa opresión que tienen, claman, pues no, liberación. Dios libera a su pueblo, no porque Dios tiene misericordia. El pueblo sigue a Dios durante un tiempo y otra vez, hermanos, el pueblo se rebela contra Dios y hace cosas horribles y así el ciclo, el ciclo. Eso, hermanos, pues es una triste realidad, una triste realidad. La ira de Dios se manifiesta ante situaciones de graves pecados con el fin de frenar el pecado. Entonces, lo que Dios está haciendo es de erradicar el pecado, pues, de nuestras vidas, sobre todo, hermanos, de la iglesia. Si decimos que tenemos a un Dios que está gobernando la iglesia, nuestro grupo, entonces, ¿cómo va a haber pecado? No tiene sentido de que exista pecado en nuestro grupo, en nuestra iglesia. Si hay pecado, hermanos, y así se permite, entonces, pues, ¿quién está dirigiendo? No el Señor, sino el diablo, pues, hermanos. No estaría ahí Dios. Entonces, el trabajo de Dios, pues, es ahí, gobernar la iglesia y todo, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es erradicar el pecado. Sí, los pecadores vamos a la iglesia arrepentidos y el Señor nos limpia de pecado. Y no puede permanecer Dios si es que hay pecado, pues, en la iglesia, hermanos. No, es inconcebible, ¿no? Y todo lo que se acerca a la iglesia se supone que vamos arrepentidos, buscando perdón de Dios, que Dios nos transforme, que Dios nos use, ¿no? Y ahí estamos felices con Él y con la hermandad para salir a predicar, pues, hermanos. Se supone eso, ¿no, hermanos? Pero ahí está el ciclo, la realidad es esta, pues, hermanos, ¿no? Ahí esa revelación. Estamos en medio de un conflicto, hermanos, y sucede esa realidad, ¿no? En el Salmo 78, Asaf incluye varios ejemplos de este ciclo, hermanos. Por ejemplo, ahí el salmista Asaf, ¿no? Que escribe este Salmo 78, inspirado por Dios, dice, pues, ¿no? Dios divide el mar y saca agua de la roca. El pueblo, después, hermanos, ¿qué pasa, hermanos? Pide carne. Pues ahí es un desafío también a Dios. Le dice, ¿podrá darnos carne? Así como nos da el maná del cielo, así como nos ha hecho cruzar por el mar, ¿podrá darnos carne? Miren, hermanos, ese pensamiento desde ya, hermanos, está pues una rebelión. Dios se aira por eso, hermanos. Eso es lo que dice la Biblia. Otro caso, hermanos, si los hacía morir, ahí dice, buscaban a Dios, pero volvían a rebelarse. Ahí están los versículos de este salmo, hermanos. Entonces morían, entonces buscaban a Dios y volvían, pero volvían otra vez a rebelarse, dicen. Dios les entregó Canaán, hermanos, ¿no? La Canaán terrenal. El pueblo se hizo, y ahí también se hizo ídolos, hermanos. Y Dios se aira, pues por eso, hermanos, ¿no? Silo fue destruido, ¿no? El pueblo clamó, Dios liberó y envió a David, ¿no? Otro caso, ¿no? La ira divina, hermanos, es la respuesta apropiada del amor contra el mal, porque el mal siempre hiere a alguien a quien Dios ama. Es como se ha dicho, ¿no? En la familia misma, si por decir hay algo que hace daño, entonces hay que se erradica, pues papá y mamá se dan cuenta que algo en la casa está viendo que hace mal. Puede ser una comida, no sé, puede haber alguna cosa que entonces el papá que ama a sus hijos va a sacar esa cosa que hace daño a la familia, ¿no? Bueno, esa es la ira, pues no, que se manifiesta de parte de Dios, no erradicar el pecado. Ahora, la ira lenta dice, no, el texto que le ha puesto es Jonás 4:2. Y oró a Jehová y dijo ahora Jehová, no es esto lo que yo decía aún en mi tierra, pero por eso me aparté a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Hermanos, aquí
para describir esto de la ira lenta que el hermano puso ahí, está haciendo mención, hermanos, a Jonás. Y Jonás conocía a Dios, hermanos. Y recuerden, hermanos, que Jonás era un profeta de Dios y Dios le mandó que vaya a predicar a Nínive porque lo iba a destruir Dios. La ira de Dios estaba sobre Nínive. Iba a ser destruida de ahí, ¿no? Después de unos días. Y el siervo que tenía que ir a predicar era pues Jonás. Pero él no quiso ir porque Jonás tenía sus propios criterios, su propio pensamiento. Él creía que ese pueblo de Nínive debía ser juzgado, tenía que ser destruido. Y eso es lo terrible, hermanos, que nosotros podamos tener ese pensamiento, hermanos, ¿no? Claro, aparentemente estamos siendo justos de repente, ¿no? Tratando de sentenciar a la gente, ¿no? Que es criminal, que mata y tantas cosas. A veces uno piensa y dice, no, estas personas de igual manera deben de sufrir, ¿no? Y entonces Jonás se escapó de Dios, se fue para Tarsis, ¿no? Compró su boleto en barco y se metió, se escondió, estaba durmiendo ahí, pero viene pues no hay las olas del mar. Bueno, el asunto es que el barco se iba a hundir y él reconoce, ¿no? Dice, bueno, por mi culpa está viniendo esto a mí, bótenme al mar y lo botaron al mar y se calmó pues el mar, ¿no? Y la gente estaba temerosa, ¿no? Ahora, Jonás prefería morir antes de ir a predicar. ¿Por qué? Porque este pueblo era malo y él, según su criterio, debían de ser juzgados, destruidos por la ira de Dios. En el mar, hermanos, fue tragado por un pez, se arrepintió Jonás ahí en el mar y fue arrojado para que vaya a predicar, porque se arrepintió y fue a predicar y dijo, no, de aquí a 40 días les va a destruir Dios. Para su mala suerte de Jonás, todo este pueblo nínive que eran recontra malos, 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 te puedes imaginar los más malos de este mundo, pero peor que esos malos eran estos ninivitas, ¿ya? Eran realmente malos, pues, ¿no? Y se arrepintieron, pues, de esos ninivitas. Y hermanos, ahí es donde debemos darnos cuenta que el carácter de Dios es misericordia. ¿Cómo uno puede pensar, pero cómo esa gente mala? Yo, hermano, no logro entender a veces, no logro entender. Por ejemplo, había un rey Acab, era un rey recontra malo, malo, malo. Su esposa era Jezabel, ¿no? Y qué maldades no hacían eso. Pero en cierto momento este rey malo se puso a llorar como un niño frente a la pared. Y eso le llega al corazón de Dios, hermanos. Y hermanos, digo, pero ¿cómo Dios lo puede perdonar a este rey malo? Yo digo, ¿no? Cuánta misericordia tiene. Cuando veo a David, por ejemplo, que mata al esposo de Betsabé, es un asesino, comete adulterio, no merece, pues no sé si en la iglesia aceptarían a un David así. Lo borra de la iglesia, pues hermanos, ¿no? Pero hermanos, cuando veo bueno, David se arrepiente, entonces lo perdona a Dios, entonces a veces o sea, no se entiende, ¿no? Desde cuánta misericordia tiene, o sea, la gente, por más mala que sea, hermanos, o ese criminal también que está muriendo en la cruz, hermanos, que cree en Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, hermanos, cómo le da la promesa de que vas a estar conmigo en el paraíso. Y va a vivir eternamente ese criminal que estaba también muriendo allí, aunque Jesús no era criminal. Bueno, hermanos, es incomprensible, ¿no? Esa misericordia que tiene Dios y por estos ninivitas, pero eso no comprendía Jonás. Ojalá que nosotros podamos comprender, hermanos, ¿no? Esa misericordia. Por eso dice, ¿no? Yo me escapé, dice, no, me fui para Tarsis, me escapé porque sabía que tú eres Dios clemente, sabiendo él, ¿no? Que Dios es clemente y piadoso, tardo en enojarse, ahí está, la ira lenta, ¿no? Tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Entonces, ese es el carácter de nuestro Dios. O sea, la ira es lenta, no de Dios, ¿no? No es inmediata, pues, ¿no? Bueno,
Y los comentarios que nuestro hermano pone dicen, ¿no? La historia de Jonás muestra claramente cómo entendemos la ira divina. Queremos que Dios abrace inmediatamente a los que nos hacen mal, sin darnos cuenta de que nosotros también hacemos mal a otros. Claro, hacemos mal nosotros en condenar, hermanos, porque nos estamos condenando a nosotros mismos. Pero la ira de Dios no es así, pues en primer lugar no viene sin aviso, ¿no? Porque Dios busca el arrepentimiento, no la destrucción. Siempre Dios nos va a advertir antes, ¿no? Para que nos arrepintamos, nos va a invitar, ¿no? No de frente, su ira se va a manifestar en nuestra vida. Por otro lado, la ira de Dios, como Jonás mismo reconoce, es lenta. Literalmente Dios es, dice aquí, largo de nariz. Esta expresión hebrea implica que Dios respira honda y profundamente muchas veces antes de llegar a enojarse. Bueno, tradicionalmente, hermanos, se dice, ¿no? De Pinocho, ¿recuerdan ustedes ese cuento, esa historia? No sé, Pinocho que tenía una nariz larga, así porque era mentiroso, pero en el idioma hebreo, hermanos, el que es lento para enojarse, ahí tradicionalmente también dicen que es de nariz larga, ¿no? Está airado con el pecado, dice, está airado con el pecado. Ahí está Jesús, hermanos, airado con el pecado. Bueno, está escribiendo en la arena el dibujo, pero ama al pecador, pues, hermanos, ama al pecador. Está bien, dice, juzguen a esa mujer, ¿no? Que la adúltera, tírenle la piedra, porque es justo Dios, ¿no? El Señor Jesús dice, y está bien, así dice la ley, a la mujer adúltera hay que apedrear, ya. Todo aquel que es justo, que no tiene pecado, pues agarre la piedra y lance, ¿no? Láncela. Pero todos eran tan pecadores, igual que la mujer adúltera, entonces se fueron pues todos, ¿no? Porque su conciencia les culpaba, les decía que también ellos eran pecadores. Jesús se quedó con la mujer y a la mujer samaritana le dijo también, ¿no? ¿Dónde están los que te acusan? No hay nadie. Ni yo te condeno, ¿no? Vete, pero ya no peques más, le dicen, ¿no? Ahí está la misericordia, ¿no? De nuestro Dios, hermanos. Pero también está la justicia ahí, hermanos, ¿no? No se puede dejar de lado la justicia. Dios nos ama y nos concede su gracia, hermanos, pero no puede tolerar ni justificar el pecado. No puede justificar el pecado, no puede tolerar el pecado Dios. Dios está airado con el pecado, pero ama al pecador. Solo manifestará ira contra el pecador cuando esta sea la única posibilidad de llevarlo al arrepentimiento o cuando el pecador haya rechazado completamente el llamado del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona ha rechazado pues el Espíritu Santo, no la presencia de Dios en nuestra vida, entonces pues la ira de Dios se va a manifestar, ¿no? En esa persona. Estoy recordando, hermanos, que en el Apocalipsis hay una parte donde cuando esté cayendo las plagas, ahí se ve, hermanos, de que hay gente que va a seguir con la misma idolatría, va a renegar contra Dios, va a blasfemar a Dios y va a ir siempre a sus ídolos, siempre va a ir, a pesar que ya está siendo condenados, hermanos, no cambia la gente, ¿no? Entonces, por eso el juicio de Dios, porque sabe Dios, no cuándo es que la gente ya no cambie. Y la ira justa ha puesto ahí el texto Juan 2:15, dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Ahí está, hermanos, la ira de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios también, este, limpiando, ¿no? La iglesia, de que la iglesia la habían convertido o el templo en la casa de Dios en un mercado, ¿no? En un mercado, ¿no? En un lugar también donde hacían robos y todo, ¿no? Y el Señor con el látigo, pues, eh, limpió todo ese templo, botó a todos los vendedores y a todos que estaban haciendo negocios, cambistas y todo eso. ¿Cuándo es justificable la ira? ¿Es correcto actuar contra otra persona llevado por la ira o la indignación? ¿No? ¿Es correcto actuar contra otra persona llevado por la ira o la indignación? Hermanos, eso no habría que reflexionar y pensar. Estoy pensando, hermanos, en que
para castigar a un hijo, para tirar chicote al hijo, mm, habría que tener mucha paciencia, ¿no, hermanos? A veces se promete, mira, si no obedeces, te va a caer un chicote. Entonces, a veces uno renegando lo hace y puede destruir a su propio hijo. Generalmente sucede eso. Pero cuando una persona ora con su hijo, le dice, hijo, no debías haber hecho esto. Mira, te he dicho que te iba a caer chicote y así que tengo que darte el chicote, ¿no? No por hacerte daño, sino para que sepas que el mundo te va a castigar así cuando tú no haces las cosas correctas, ¿no? Te va a ir mal. Entonces el hijo también, aún llorando y todo, va a recibir el chicote, ¿no? Le va a doler, pero solamente una forma, ¿no? De corregir con tanta paciencia. Bueno, pero generalmente, hermanos, uno castiga así renegando, le tira con el zapato, con el palo, lo que sea, hace, hermanos, bueno, pues son errores que después hay que lamentar, hay que pedir perdón incluso a los hijos donde uno se excede, ¿no? Bueno, a nivel humano nos airamos cuando vemos pues una injusticia y esa ira nos lleva a actuar para evitarla, ¿no? Airaos, pero no pequéis, dice la Biblia, ¿no? Piensa, por ejemplo, en una persona que está sufriendo una agresión física. Nos enojamos contra el agresor y actuamos para detener pues el ataque, ¿no, hermanos? Indignado ante la profanación del templo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo se airó y tomó un látigo, expulsó a vendedores y animales, volcó las mesas de los cambistas. Jesús airado, ¿dónde quedó su amor? Uno puede preguntarse así. Pero hermanos, ya creo entendemos que el amor de Dios se manifiesta, pues no a través de la ira. Su amor por Dios lo llevó a irarse con los que le deshonraban. Pues. Su amor por los niños le hizo enojarse contra sus discípulos. No, porque los discípulos atajaban, ¿no? A los papás que traían a los niños a Jesús. No, molesten al Señor. Y el Señor dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es, pues, ¿no? El reino de Dios, de los cielos. Su amor por una persona enferma y su tristeza por la dureza de corazón de los presentes llenó a Jesús de ira. Se airó también el Señor Jesús cuando preguntaba, a ver, sábado es hoy día, ¿es lícito hacer el bien o el mal? El sábado debemos curar o matar, y no decían nada. Ese silencio, hermanos, era pues terrible, ¿no? Eso era para airarse, nomás airarse, y Jesús se airó. Y Dios, el Señor le dijo, estira tu mano a este hombre de mano seca y le curó, pues, hermanos, para hacerles ver que el sábado no es una carga, sino es un día especial, ¿no? En el cual se debe sanar, se debe hacer el bien, pues, hermanos. Bueno, la ira de Cristo es la justa ira del amor, la misma atribuida a Dios en el Antiguo Testamento. Es igual, es el mismo, hermanos. Cristo es el mismo Dios y el único Dios, hermanos, manifestado en carne y en esta tierra. La otra parte, la ira irremediable, dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Hermanos, ahí está la ira irremediable, ¿no? Ya no hay remedio. Por ejemplo, los israelitas, cierta oportunidad, hermanos, ya pues se rebelaron contra Dios, ya no había solución, hermanos. Entonces vinieron los babilonios y ahí el Señor los entregó, pues, ¿no? A los babilonios, ¿no? A los enemigos. Y los esclavizaron, ahí 70 años estuvieron, se arrepintieron, volvieron. Bueno, hermanos, en muchas ocasiones sucedió eso. La justa ira de Dios es siempre contra aquellos que hacen daño a los seres a quienes Él ama. Si no existiera el mal, Dios no se enfadaría, pues, hermanos. Claro, cuando haya un nuevo cielo, nueva tierra, bueno, cuando se solucione este problema, cuando venga Cristo, ya no habrá, pues, estos problemas, hermanos, ¿no? De la muerte, del pecado, ya no habrá. En la historia de Israel, la ira de Dios se fue manifestando cíclicamente, siempre esperando que el pueblo se arrepintiese y volviese a él. En estas ocasiones, hermanos, Dios entregó a su pueblo, es decir, retiró su protección y se produjo lo inevitable, hermanos.
Lo que dice, no os engañéis, a Dios nadie le puede engañar, lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. No queremos reflexionar, no queremos arrepentirnos, pues vamos a cosechar lo que estamos sembrando, hermanos. Seamos quien seamos, pero cada vez dice, pero cada vez la apostasía era mayor hasta que no hubo ya remedio, hermanos. Jerusalén fue destruida. Miren, la casa de Dios fue destruida, el templo hecho por Salomón, templo de oro, fue destruido, hermanos. Finalmente la ira de Dios destruirá a los pecadores no arrepentidos, dice Salmos, ¿no? No juzguemos con la ira de Dios, dice, no juzguemos, no juguemos con la ira de Dios, hermanos, no juguemos, pues llegará el momento en que se manifestará irremediablemente, hermanos. Entonces es un llamado de atención. Finalmente, hermanos, la ira compasiva, mía es la venganza, dice Dios, yo pagaré. A su debido tiempo su pie resbalará, se apresura su desastre y él, dice ahí, el día del juicio se avecina, hermanos. El día del juicio se avecina. Entonces ahí nos está hablando que aparentemente, hermanos, podemos estar viendo que la gente prospera, la gente mala, que hace cosas malas, parece que prospera y todo, pero todo en su tiempo, Dios juzgará en su debido momento. Como dice Salomón, ¿no? Todo el hombre teme a Dios, respeta a Dios y obedece sus mandamientos, porque Dios, hermanos, traerá a juicio, ¿no? Por más que esté escondido a las cosas, traerá todo a la luz, ¿no? Sea bueno, sea mal. Entonces, hermanos, todo ser humano no pasaremos pues ese juicio de Dios, ¿no, hermanos? La ira de Dios es terrible y terrible su venganza, pero no es inmoral, no es inmoral la ira de Dios, ni contraria al amor, ¿no? En realidad Dios expresa su ira contra el mal a causa del amor, hermanos. Es por amor que se manifieste la ira de Dios. Es bueno, hermanos. Por esta razón, la expresión más amorosa de Dios se manifestará en su ira, pues en su ira, hermanos. Es por compasión hacia los pecadores y hacia los justos que erradicará el universo de todo vestigio del mal. En ese momento desaparecerán también la ira y la cólera, porque la injusticia y la maldad ya no existirán más, como dice Apocalipsis capítulo 21, hermanos. Ahí dice, ya enjugará Dios la lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerto, no habrá más dolor. Ya, hermanos, todo se acaba, todas las cosas malas se acabarán. Así habrá una nueva tierra y un nuevo cielo. Ahí viviremos con Dios así, felices por la eternidad. En ese momento desaparecerá también la ira y la cólera porque la injusticia y la maldad ya no existirán más. Mientras ese momento llega y aunque es correcto que en ocasiones manifestemos nuestra ira para evitar in situ un acto violento, pecaminoso, la Biblia nos impide vengarnos del daño recibido. Eso habíamos estudiado, hermanos, no debemos vengarnos. Al vengarnos vamos a cometer errores. Debemos dejar a Dios la venganza. La venganza de Dios siempre es justa, pero nuestra venganza nunca es proporcional al daño recibido. En lugar de vengarnos, se nos anima a hacer bien al que nos hace mal, hermanos. La última cita dice, Dios concede a los hombres un tiempo de gracia. Estamos en tiempo de gracia, hermanos, pero existe un punto más allá del cual se agota la paciencia divina y se han de manifestar con seguridad los juicios de Dios, hermanos. El Señor soporta durante mucho tiempo a los hombres y las ciudades, enviando misericordiosamente amonestaciones para salvarlos de la ira divina. Pero llegará el momento en que ya no se oirán la súplica de misericordia y el elemento rebelde que continúe rechazando la luz de la verdad quedará raído por efecto de la misericordia hacia él mismo y hacia aquello que podrían, si no fuese así, sentir la influencia de su ejemplo. Hermanos, bueno, creo que ahí está el resumen, hermanos. Tal vez algo que no se ha mencionado es de Recaf, su hijo, o digo su hijo, no recuerdo bien, Jonadab, creo que era, hermanos.
Él dijo, ¿no? A toda su descendencia, no van a tomar vino, no van a hacer casas, van a vivir en carpas, no van a cultivar la tierra. Y los hijos, no, todos han hecho caso. Un hombre, un padre de familia dijo a sus hijos eso y todos han hecho caso. Y Dios saca a luz eso, ¿no? Y dice, un hombre dijo eso, ahora yo soy Dios, vuestro Dios, y les digo estas cosas que hagan, ¿y por qué no me hacen caso a mí? ¿Y por qué los hijos de Recaf, ¿no? Porque ellos sí han hecho caso y hasta hoy no toman vino, no viven en carpas y le han hecho caso. Y ustedes me dicen Dios y no me hacen caso. Eso es un dolor de cabeza para nuestro Dios, hermanos. Eso es para reflexionar, hermanos, ¿no? Dios cuando nos dice que hagamos una y otra cosa es para nuestro bien, no es para nuestro mal. Pidamos a Dios que Dios nos ayude, hermanos, ¿no? A ser así obedientes, hermanos. Bueno, vamos a despedirnos, hermanos, con una oración. Yo creo que nos hemos tardado bastante ahora. Oremos, hermanos, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por tu palabra. Eh, Señor, ayúdanos sobre todo a practicar las cosas que tú nos enseñas. Tal vez queremos hacer las cosas, pero no tenemos tal vez el poder, la fuerza, hermanos. O digo, Señor, necesitamos, Padre, que nos cambies de corazón, nuestra mente, para poder hacer tu voluntad, Padre. Perdónanos, ten misericordia de nosotros. Somos malos, somos pecadores, Padre, pues por favor, ayúdanos. Te suplicamos todos favores en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta mañana, hermanos, hasta mañana.